Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Se arrepintió Jonás de su obstinada oposición a la universalidad de la gracia de Dios. Jonás no responde directamente a esta pregunta, pero su silencio sobre este punto y el contenido general de su libro hablan más que las palabras. Jonás no habría escrito una confesión tan franca y humillante de su pecado si no hubiera estado sinceramente arrepentido y no hubiera esperado preservar y salvar a otros de una intolerancia y quejas similares. Quizás una pregunta más pertinente para nosotros que ¿qué le pasó a Jonás? Sería ¿qué nos sucederá al meditar en esta revelación del amor de Dios por toda la humanidad? ¿O correremos hacia Dios para llevar el mensaje de su gracia a todos los pecadores? ¿O nos contentaremos con contener la gracia de Dios solamente a nuestro pequeño grupo de hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, que asisten al edificio de reunión? El final de la historia de Jonás es triste, porque Dios lo reprende por su mala actitud y sigue huyendo de las verdades de la gracia y la misericordia. Lo hermoso de este libro de Jonás es que podemos reconocer nuestro fracaso y recuperarnos. Toda la ciudad de Nínive reconoció su necesidad de Dios y lo aceptó. Y este es el final feliz de esta triste historia. Esta historia nos invita a nosotros a examinar nuestro propio corazón. ¿Somos como Jonás? ¿Deseamos el juicio para aquellos que consideramos nuestros enemigos, mientras esperamos misericordia para nosotros mismos? ¿Nos alegramos más por pequeñas comodidades personales que por la salvación de multitudes? La lección de la calabacera nos desafía a alinear nuestro corazón con el de Dios, cuya compasión no conoce fronteras nacionales, étnicas o culturales. Nos invita a reconocer el valor infinito que Dios otorga a cada ser humano, incluso a aquellos que consideramos indignos. No sabemos si Jonás finalmente comprendió la lección y abrazó la misericordia divina, o si persistió en su obstinación. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es 24 de agosto del año 2025. Para los que nos van a ver en YouTube. Vamos a cerrar esta serie del libro de Jonás. Ya la vamos a cerrar, ya llevamos 4 domingos. Y vamos a ver ahora ya el último capítulo, son 4 capítulos. Capítulo 4, vamos a ver lo que aprendemos de la actitud y el comportamiento de Jonás. Asimismo, vamos a ver qué impacto tendrá esta historia en nuestra propia vida, el impacto que va a tener. Entonces, eso es lo que vamos a ver, hermanos, y este es el contenido, el panorama general de lo que vamos a ver. Aquí lo voy presentando. Ahí abajo ustedes están viendo un video de donde está Jonás. Si ustedes pueden ver ahorita, ahí es una representación. Jonás se situó al oriente de la ciudad de Nínive para ver que Dios, fíjense bien, porque ya se los expliqué en los otros capítulos, que Dios destruyera a Nínive, porque ya lo vimos que Jonás era nacionalista, los hebreos son nacionalistas y no quería que la misericordia de Dios fuera para todos, y es al contrario, la misericordia de Dios es universal y la compasión también. Y él quería que ese pueblo fuera destruido porque eran enemigos del pueblo de Israel. Por eso ya al final del capítulo vamos a ver esas proyecciones donde
se sitúa al oriente de la ciudad, en el ramal. Se le llama calabacera, que es una planta que echa hojas que lo protege del sol. Y ahí se sentó a ver si Dios iba a destruir Nínive. Porque acuérdense, como para los que no lo vieron, está ya en YouTube, eso ya está documentado. Dios le dio la orden a él de que fuera a pregonar Nínive, que sería destruida en 40 días si no se arrepentía. Pero la casualidad es que sí se arrepintieron. Y Jonás quería que no, para que Dios los castigara, porque él quería manipular la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no tiene manipulación, es universal, es para todos, siempre y cuando se arrepientan. Como Nínive se arrepintió, pues entonces Dios, en vez de castigarla, la perdonó, y eso hizo que se enojara Jonás. Por eso estamos viendo ahí a Jonás, que hay confusión de valores en la mente de Jonás. Su mente está perturbada, fíjate. A pesar de que Jonás hizo bien su trabajo, porque le dedicó a Nínive, eso ya lo vimos en el video anterior. O sea, él cumplió la misión. Primero no la quería cumplir, trató de huir de la presencia de Dios por medio del pez grande, pero Dios puso ese pez para que lo regresara. Y él en su segunda oportunidad cumplió la misión, pero esa mente perturbadora que tenía por esos prejuicios se enojó con Dios, se enojó porque Dios perdonó y él quería que fuera destruida Nínive. En resumen, eso es lo que pasa. Hoy en día, con frecuencia, evadimos también nosotros esa responsabilidad principal de evangelizar, como lo hizo Jonás. Jonás al principio quería huir de la presencia de Dios, pero ya les dije en Salmo 139:7 que no podemos huir de, ¿cómo poder escapar, huir de tu espíritu, de tu presencia? Porque Dios se encuentra en el Seol y en todas partes. Entonces, eso es lo que vamos a ver, es el panorama del scope de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ahí está Jonás, con su mente perturbada. Ya estamos en el final, en el capítulo 4. Ok. Vamos a ver los antecedentes rápidamente en el capítulo 3. ¿Qué vimos en el capítulo 3? Miren, hermanos. Nínive, que era la capital del imperio asirio, era la máxima potencia en esa época, con un ejército sanguinario que dominaba todo por la fuerza, se arrepiente y Dios la perdona. Por eso la misericordia divina es para todos, con la única condición de que se arrepientan. Pero aquí se arrepintió Nínive, pero por lo cual Jonás se indigna y se enoja, porque Jonás quería que fuera destruida. Entonces, ahí hay una transformación que debería haber llenado de gozo el corazón del mensajero divino. O sea que él debió haberse puesto bien contento porque se arrepintieron los pecadores. Acuérdense que toda la ciudad de Nínive tenía 120,000 habitantes y todos, hasta inclusive el rey, se arrepintieron y demostrando su arrepentimiento por medio del silicio en la cabeza y la arena caliente en las rodillas, donde se demostraba su arrepentimiento público. Entonces, él en vez de estar contento, pues se indignó. Y ese es el problema. Mira, dice, pero Jonás, el profeta que había cumplido su misión, porque ya había pregonado, 40 días estuvo diciendo, Nínive va a ser destruida si ustedes no se arrepientan. Su misión la había cumplido con éxito y estaba a punto de revelar cuán profundos eran sus prejuicios. O sea, ahí ya se está detectando que vienen prejuicios. Es lo que pasa a nosotros. A veces no queremos predicar porque tenemos prejuicios. ¿Ves? Entonces, y eso provocó que bien. Y también Jonás tenía una limitada comprensión de la misericordia divina. O sea que él quería su propia misericordia, él quería manipular la misericordia de Dios y no se puede. La misericordia divina es universal, con la condición de tener arrepentimiento. Entonces, la ira y el enojo de Jonás y la compasión del Señor al perdonar a sus enemigos. O sea, por eso tuvo ira, porque Dios perdonó a sus enemigos. Estamos viendo algo del perdón. Y ahorita mi hermano Joel está predicando también del perdón en la Hebrea. Entonces, la ciudad arrepentida continuaba su existencia. Ya se había arrepentido. Ahora transformada por una oleada de renovación espiritual.
Ya la ciudad estaba defendida. Y esto, hermanos, desagradó a Jonás en extremo y se enoja. Y en vez de celebrar el éxito asombroso de su misión profética, Jonás se enojó, Jonás se indigna, y ahí lo estamos viendo en una presentación que está ahí, en el enojo de Jonás. Entonces, eso es lo que vamos a ver. O sea que en la mente de Jonás, hermanos, estaba un pensamiento, un sentimiento perturbador, y había confusión de valores en la mente de Jonás. Y dice, por eso estamos diciendo, Rafa, que ese profeta rebelde que se negó a perdonar, porque era nacionalista hebreo, porque ellos decían que Dios era nomás para los hebreos. ¿Ves? Entonces, por eso podemos comprender la actitud de Jonás. Hazte cuenta, ¿cómo le voy a preguntar o perdonar o avisar que Dios nos va a castigar a un enemigo mío? Y es lo que debemos hacer nosotros. Debemos perdonar a los enemigos. Ese es el punto de la lección que nos estamos aprendiendo. Bueno, ese es el punto, bueno, ese es los antecedentes del capítulo 3. Y continuamos. Miren, ustedes pueden ver ahí, en la izquierda, el arrepentimiento fue generalizado. Toda la ciudad, 120,000 habitantes se arrepintieron. Entonces, dice bien, vamos a leer el antecedente de Jonás 3:10. Es el último versículo del capítulo 3. Dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo, pero dice, y se arrepintió. Bien, Dios les había prometido que si no se arrepentían en 40 días los iba a destruir, pero él vio que cambiaron, entonces ya no los destruyó, cambió de opinión Dios. Entonces, ahora sí ya entramos al capítulo 4, en el 1 dice bien, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Por eso vemos ahí una figura, ¿por qué se enojó Jonás? Ya vimos, ¿por qué se enojó? Porque Dios perdonó a Nínive. Y ahí nos están diciendo que nosotros debemos perdonar a los enemigos. Por eso tenemos que tener misericordia y compasión. Entonces, ¿qué pasó después? Dice bien, ya continuamos con el 4:2. Estamos viendo la lectura bíblica del capítulo 4 de Jonás. Dice, Jonás lloró, Jonás 4:2, hermanos, si lo están viendo en tu Biblia, pero aquí lo estamos viendo. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué está diciendo Jonás? Está diciendo, no, por eso yo no quería ir a Nínive, yo quería ir a Tarsis. Está diciendo él, fíjense, él tiene conocimiento teológico, pero su actitud es diferente. Así nos pasa a nosotros. Yo puedo saber mucho, pero mi actitud no es conforme a la voluntad de Dios, y eso no está bien. Porque él era un profeta, él sabía que Dios, él dice, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Fíjense hasta dónde llegó la actitud y la mente perturbada de Jonás. Dice, ahora pues, en el versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Dice bien, estaba súper enojado, quería que Dios ya le quitara la vida. Dice, porque mejor me es la muerte que la vida. Así está diciendo él. Y ahorita vamos en qué se basaba Jonás. O sea, Jonás le daba más crédito. Ahorita te voy a explicar. Alguna calabacera que él estaba sentado al oriente de la ciudad de Nínive, es en Mesopotamia, es un desierto. Ahí hay un viento solano que viene del este, que es muy caliente, que produce insolación. Entonces él se sentó para ver si Dios iba a destruir a Nínive, que ya estaba arrepentida. Entonces, él dio todo eso, está diciendo que me quiten la vida, porque Dios primero le puso una calabacera, una planta con matas, para que se estuviera ahí observando,
a ver si se destruía Nínive, si Dios le iba a destruir, porque él tenía la esperanza de que Dios la castigara. Pero Dios mandó un gusano y se comió las hojas durante la noche. Y entonces, ¿qué pasó? Al comerse las hojas, le dio el sol. Y al estar en el sol, se vino un viento solano a mediodía. Y el viento solano, párense, porque es como si andas en las minas, en Monclova, haz de cuenta. Y ahí queda el sol nomás de 45 grados. Entonces a él le dolió la cabeza. Entonces, él quería que le quitaran la vida, pero él en realidad él estaba preocupado por sus comodidades. Así nosotros no nos preocupamos por nuestras comodidades. Yo vengo aquí a edificarme, pero no lo comparto el Evangelio, no cumplimos con la evangelización. Esas son nomás nuestra comunidad, con el iglesito y todo, ¿verdad? Pero él se preocupaba por eso, pero no por las almas perdidas. Por eso es importante que nosotros veamos a ver quién no vino, por qué no vino, qué hermano no vino, quién no está, ¿verdad? Entonces, ese es el modo que lo vamos a explicar bien. Entonces, Jonás muestra muy bien frustración y conflicto interno ante la misericordia de Dios hacia Nínive, llevándolo a desear la muerte en lugar de vivir a la vez esa misericordia. O sea que él en vez de alegrarse porque un pecador se arrepiente, ¿qué pasa ni cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué hay en el cielo? Gozo. ¿Por qué? Con los ángeles, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí está el revés. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿tenía Jonás derecho a cuestionar la compasión de Dios hacia un pueblo arrepentido? No tenía derecho. Él quería manipular que Dios nomás ayudara y bendijera a su pueblo y no a los demás. ¿Ves? Entonces ese es el asunto. Entonces, ok, y ahí vemos el enojo, el profeta está disgustado en vez de estar agradecido cuando Nínive se arrepiente. Entonces, esto es todo lo que vamos a ir incluyendo en este capítulo. Pero fíjense, ya cuando dice Jonás y le dice a Jehová, te ruego que me quites la vida, ahora Jehová le dice, bueno, ¿qué le dijo Jehová al profeta en Jonás 4:4? Vamos a ver en 4:4, dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le pregunta Jehová, ¿por qué le dice eso? Pues si tú no has hecho nada, digo, yo te puse la calabacera y te puse el lugarcito ahí en el ramar, yo puse todo. Yo hice que se arrepintiera el pueblo. Y tú te estás preocupando por tus propias comunidades. A él no le importaba que se hubieran arrepentido los de Nínive, que eran 120,000 personas. Fíjense. Él comparaba, para él era más importante la calabacera o la sombra que tenía para estar con malicia, con preocupación, observando a ver si Dios destruía a Nínive, que haberse salvado las 120,000 personas. Entonces, ese es el punto que estamos aquí entrando. Entonces aquí Dios desea enseñarle a su profeta una lección sobre el valor de los hombres. O sea, aquí Dios le va a enseñar una lección. Que todos los hombres, mujeres y hombres tenemos un valor ante Dios. Y también la amplitud de la misericordia. Amplitud quiere decir la universalidad, que es para todos. Y el extravío de su teología. El extravío de su teología, pues de qué le servía, que sabía que Dios era misericordioso y bondadoso, pero tiene la teología, quiere decir el estudio de Dios, ¿verdad? Entonces estaba cerca, o sea que sus valores estaban al revés. Eso es lo que no nos debe pasar. Ok, continuamos. Ya pasamos al 5, estamos haciendo una lectura bíblica del capítulo 4. Dice, y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahí podemos ver que la mente perturbada de Jonás se va afuera de la ciudad a contemplar a que Dios lo destruyera. Y preparó Jehová, dice, Dios preparó una calabacera, él no hizo nada. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. Una calabacera, hermanos, es una planta que tiene hojas grandes, que se dan en los Mesopotamia, en los desiertos. Dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se puso bien contento. Jonás le dice, se alegró grandemente por la calabacera.
Jonás se sentó en una enramada a observar qué ocurriría con la ciudad. En su corazón esperaba que Dios cambiara de opinión. Así estaba el asunto. Quizás pensaba que el arrepentimiento de Nínive no era suficientemente sincero como para merecer el perdón. Él tenía los valores distorsionados. Dice, después de que haya cumplido su misión, de que primero quiso huir, pero Dios preparó un gran pez para que lo regresara y lo vomitara cerca de Jope. Y luego caminaron 260 kilómetros para llegar a Nínive y pregonar a los de Nínive. Y cumplió su misión y se arrepintieron, pero ahora sale con esto. Entonces su mente está perturbada. Entonces continuamos. Miren, en el 7, hermano, dice, bien, aquí estamos haciendo una narrativa. Dice, pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano. Si ustedes pueden ver ahí, en el lado derecho, pero ahorita lo voy a presentar más bien, ahí está en el lado derecho. Ahí está, dice, ¿dónde estaba Jonás? Dice, al venir el alba, al amanecer, el alba es amanecer, ¿verdad? Sí, Dios preparó un gusano. Es que estoy moviendo el cable. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y en el otro, hermano, dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dice bien, él estaba enojado por la calabacera, en vez de dar gracias a Dios de que se habían arrepentido 120,000 años. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ya les expliqué que el viento solano es un viento que hay en el desierto, muy caliente, y eso le hace que se dé insolación. Entonces, es lo que estaba sucediendo con Jonás. Entonces, y dijo Jehová, dice bien aquí donde está la clave donde Dios hace la comparación. Dice, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Y luego dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Cuando dice no saben discernir, no saben distinguir entre el bien y el mal. Acuérdense que Nínive estaba perdido, era una ciudad pecadora. Por eso Dios quería poner ese ejemplo, de que también su misericordia es universal. Y acuérdense, por favor, que Jonás es el único profeta menor que le predicó a los gentiles. Todos los demás le predicaron al pueblo de Israel. Entonces, ese es el punto. Ok, dice, ya en resumen, preparó Dios una calabacera que le hiciese sombra. Esto alegró al profeta. Sin embargo, el otro día Dios preparó un gusano quien se encargaría de acabar con la calabacera, por el cual el profeta se enojó y como consecuencia tuvo insolación tan fuerte que deseaba la muerte. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dios enseña que el profeta tuvo lástima de algo que él no había creado, él no puso la calabacera ni nada. Ahora, ¿cómo Dios no tendría piedad de Nínive, ciudad donde habitaban más de 120,000 personas? Entonces, eso es lo que presta Dios. Miren, hermanos, en simbología, la calabacera que estamos hablando es un símbolo de la preocupación de Dios por todas sus criaturas. Dios se preocupa por todas sus criaturas, pero no es incondicional, hay que arrepentirse, hay que cumplir con el plan de Dios de salvación, ¿verdad? Y seguir fieles hasta la muerte. Entonces, la calabacera es símbolo de la preocupación de Dios por todas sus criaturas, incluso aquellas que Jonás consideraba indignas. Entonces, ese es el punto, ¿no?, que creo que entendamos aquí en la resumen, que ya estamos dando al final. Entonces, ahora vamos a ver aquí en resumen lo que aprendemos de la actitud y el comportamiento
comportamiento de Jonás. Fíjense bien cómo es el plan de Dios. Ya tenía el tiempo, ahorita. La magistral comparación que dio Jehová, porque Jehová usó esa lección de la calabacera, esa magistral comparación que usó Jehová encerraba una importante lección. Jonás no había movido ni un dedo por aquella planta. Sin embargo, Jehová había dado la vida a los ninivitas y les suministraba lo necesario para vivir, como hace con todos. Miren, aquí está lo importante, dice, ¿cómo pudo Jonás dar más valor a una planta que a la vida de 120,000 personas y todos sus animales? Ahí está demostrando Jonás. Demostró que estaba pensando únicamente en sí mismo. Eso es lo que nos queda en nosotros de lección, ¿verdad? Ahora dice, la muerte de la planta lo había entristecido. ¿Pero por qué, hermano? Porque solo porque ya no podía beneficiarse de ella. Y su enojo por la situación con los ninivitas también se debía al egoísmo. Entonces es el egoísmo. A veces nosotros somos egoístas porque no compartimos lo que yo te envío, lo humilde que envío, las predicaciones hay que compartir la palabra de Dios. Por eso es una semilla que si no se esparce, pues no va a dar fruto. Todo lo que se predica hay que esparcirlo, siempre y cuando tenga una sana doctrina. Entonces, aquí la otra cosa, siendo sinceros, dicen, ¿quién de nosotros no tiene que luchar contra deseos egoístas? A veces nosotros aquí pues, tenemos deseos egoístas, pues no queremos a una hermana o no queremos compartir la palabra, evangelizar. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces, vamos a continuar aquí porque lo importante es la luz. Aquí vamos a ver ya en resumen lo que aprendemos. Vamos a ver 11 puntos así cortitos. A comparar lo que aprendemos de la actitud y comportamiento de Jonás. Bien, para empezar, hermanos, el Dios de Jonás es el que busca incansablemente a los que se alejan. A los que se alejan. ¿Cuáles son los que se alejan? Los reincidentes. Un reincidente, ¿quién es? Uno que ya estuvo, ya conoció la verdad y se va. No le llamamos soldados caídos. Yo tengo un hijo, ¿no? Por ejemplo, y hay otros también que tenemos, que tienen. Entonces, pero el Dios de Jonás es el Dios que busca incansablemente a los que se alejan. Por eso hay que orar por los soldados caídos. Entonces dice, y eso le ilustra el amor y la misericordia de Dios en la oveja. Acuérdense, en Lucas 15, 4-7 dice Jesús y la oveja perdida. Así Jonás es buscado por Jehová. Miren, esa ilustración estamos comparando con Jesús y la oveja perdida, porque Jonás, no obstante que él, según él, quería escapar de la presencia de Dios, porque Dios le puso la orina, Dios le puso la orina, el pez grande, ¿ves? Y lo vomitó, lo regresó. O sea, Dios no puso otro sustituto y nada, no puedes poner otro, no. Ya cuando te toma Dios, no te suelta, y así le pasó a Jonás, para que cumpliera la misión de ir a pregonar niños, lo que ya les dije. Entonces, por eso el Dios de Jonás es el Dios de nosotros que busca incansablemente a los que se alejan. Ese es el punto. Ahora, continuamos. Mira, eso es lo que el libro dice, los inglés dice backsliders. Entonces dice, en la Biblia, mira, tú backsliders, además que tú vas a unos verdaderos que arriba la media, pero que vienes al revés. ¿Ves? Dice, un reincidente es una persona que ha creído en Dios, pero que se ha desviado de su fe y compromiso con Él, alejándose de los caminos de Dios y perdiendo su ser espiritual. Este puede ser un deslizamiento gradual. Eso es lo que quiero expresar de los residentes. Orar por los soldados caídos, los que se han retirado de la iglesia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es la primera comparación. Vamos a ver la segunda. Aquí lo que les dije ahorita, descubrimos la universalidad de la preocupación divina. O sea, Dios quiere dar misericordia y ser compasivo con todos. Ese es uno. Mire, representa todo lo que Israel tenía y odiaba. Era el símbolo del enemigo por excelencia, ese es nuestro uniforme. Entonces, fíjense bien, esto es muy importante, porque ya lo vamos a ver esta clase. Dice, Dios demuestra que su amor trasciende las fronteras nacionales. No nomás es para los judíos, porque los judíos ahorita todavía estaban en guerra hace un mes y nunca se va a acabar con ellos porque creen que son el pueblo elegido ahorita y que Dios y que Cristo va a venir.
y va a reinar físicamente ahí, según los del acto, pero que nomás es para ellos. Entonces, Dios demuestra que su amor trasciende las fronteras nacionales. Entonces, Dios dice, bien, ya sabemos que Dios no es el Dios exclusivo de un pueblo, sino el creador y sustentador de toda la humanidad. Eso es otra cosa. El mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Entonces, la salvación no está limitada a un grupo étnico. No para que sepan, después vamos a ver una lección sobre por qué los judíos crucificaron a Cristo y cómo está la situación política de los judíos, por qué son nacionalistas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Mire, el otro que vamos a aprender aquí, dice, contemplamos la respuesta divina al arrepentimiento gentil. O sea, si te arrepientes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La condición, fíjense de la condición de Dios para darnos misericordia y todo, es que tengamos el arrepentimiento. ¿Ves? No obstante que el arrepentimiento es cuando son nuevos, que pasan al frente y hacen su confesión, sino también, como ya cuando seamos cristianos, seamos bautizados, podemos caer de la gracia y nos volvemos a arrepentir. ¿Ves? Y así, ¿ves? Pero no tan seguido, ¿verdad, David? Porque si no, pues ya nos estamos burlando de Dios. Entonces, ese es el punto. Dice, continuamos. ¿Por qué les digo? Miren, dice, cuando todo niño se arrepintió, Dios respondió con perdón. Si te arrepientes, quiere decir que Dios te perdona. ¿Ves? Y no hubo periodo de prueba y no hubo castigo reducido. Él te perdona porque olvida todo. Olvida todo. Vamos a ver otro tema después del perdón. ¿Cómo está eso? Miren, aquí en Ezequiel dice lo que dice que Dios ya no se olvida de tus, si te arrepientes verdaderamente, ya no se olvida de tus pecados. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, dice bien, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia de cierto, vivirá y no morirá. O sea, cuando hay un arrepentimiento verdadero, dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. O sea, cuando hay un arrepentimiento verdadero, ya Dios no va a recordar todo lo que hiciste. Eso es lo que está diciendo Ezequiel 18:22. ¿Ves? Entonces, ese es el punto, hermanos, que estamos analizando. Y hay otro salmo también, ya se está acabando aquí la cosa del tiempo. Dios no rechazó a Jonás por su actitud. En lugar de castigar su vida injustificada, el Señor le enseña pacientemente a través de la lección de la calabacera. O sea, que Jonás, acuérdense que se indignó, porque le quitó la calabacera, o sea, la sombra que tenía, y ni se preocupaba por las almas que estaban arrepentidas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con esa calabacera, hermanos? Esa calabacera es la lección que le está dando Dios a Jonás y a todos nosotros. ¿Ves? Y es lo que estamos analizando hoy. Entonces ya vemos que la calabacera es el símbolo de la preocupación de Dios por todas sus criaturas, incluso aquellas que Jonás consideraba indignas. Ese es el punto que estamos analizando. Miren, el pecado, ahí está el pecado que tenía Jonás. Él envidiaba la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es para todos, no tiene fronteras. El incidente de la calabacera ocurrió para que Jonás se diera cuenta de su pecado de negar la misericordia de Dios hacia los gentiles. Ese es el punto de por qué es importante esa lección, de que no se podía negar el perdón a los gentiles, que se arrepintieran, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la enseñanza. Miren, vamos a hacer una comparación aquí rápidamente. Dice, la compasión humana, hay dos compasiones. La compasión humana de Jonás y la divina misericordia de Dios. Jonás, por ejemplo, tenía piedad por una calabacera, una simple mata. Pero Dios tenía piedad de 120,000, de todo niño. La número 2. La calabacera es una cosa, una planta efímera que dura poco tiempo. Pero las almas, o
los espíritus, de las personas que se arrepienten. Las personas que se arrepienten son eternas, el espíritu es eterno, ya arrepentido va a ser al paraíso. ¿Ves? Ahora, a Jonás no le costó nada, Jonás no puso nada, Dios puso todo. Pero aquí Dios, ahora comparado con la divina misericordia de Dios, la número 3, Dios creó y sostuvo la ciudad. Y aquí se está tratando para Jonás, la compasión que tenía es por una planta, pero Dios lo tiene por toda la humanidad. Esa es la comparación para que veamos, porque de eso se trata, de esto se trató este estudio, de la misericordia, la compasión y la bondad de Dios, para que nosotros seamos misericordiosos. Entonces, eso es lo que aprendemos de esta lección. Miren, hoy en día, hermanos, con frecuencia, es la lección para nosotros, evadimos la responsabilidad principal de evangelizar, como hizo Jonás. Ahí tenemos la gran comisión, está Jesús. Entonces, mientras que Jonás recibió la comisión de ir a Nínive y se negó, ahí a nosotros se nos ha encomendado llevar el Evangelio del Señor a todo el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está el texto. Por tanto, ir y hacer discípulos a dónde? A todas las naciones, no nomás a los judíos, los israelitas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el bautismo. Por eso es importante que las personas que no hayan bautizado procedan al arrepentimiento para que sean bautizadas y sean añadidos a la iglesia de Cristo. Eso es importantísimo. Ese texto está en Mateo 28, 19. Lo debemos saber de memoria. Es de la gran comisión. Antes de ascender Jesús al cielo. Fue lo que le dijo a sus discípulos. Entonces, somos como Jonás, ¿no? Somos como Jonás nosotros. Ese es el punto. Muchos nos negamos a llevar el mensaje de Dios a un mundo perdido. Y no ninguno. De la misma manera que Jonás se negó a llevar el mensaje del Señor a la ciudad perdida. Su rebelión ante Dios se asemeja en muchos aspectos a la nuestra. No quiere decir que nosotros seamos expertos en predicar, que sepamos toda la doctrina, simplemente con invitar a alguien a venir, pues, un tratadito, o en cualquier momento oportuno, por darle todo, y eso es muy importante, que no se nos olvide, porque acuérdense de los 3 trabajos, soluciones que tiene la iglesia es evangelizar, traernos a Cristo, edificar, alimentarnos espiritualmente, y la beneficencia limitada. Eso que no se nos olvide, porque no es social. Aquí la iglesia no es social, aquí es espiritual el trabajo de la iglesia que se nos queda bien. Entonces, ese es el punto número. Entonces, número 1, debemos examinar nuestro corazón bíblico, antes que nada. Ya les dije en un estudio anterior que el corazón bíblico del hombre no es el corazón humano, sino que está compuesto del intelecto, la voluntad, las emociones y la conciencia. No hay pura emoción. ¿Ves? Eso ya se lo he dicho, se lo he repetido, se lo aprendo de memoria. ¿Ves? Entonces, primero que nada, nosotros debemos vigilar nuestro corazón bíblico, porque en él está la fuente de la vida. En el corazón bíblico, o sea, en el intelecto, en la voluntad, también las emociones, pero no es 100%, porque hay uno que tiene puras emociones, ¿verdad? Que están bien bonitos con instrumentos. Entonces, ese es el punto. Ahora, continuamos. Dice, ¿cree usted que se debe llevar el mensaje de salvación a los enemigos? ¿A las personas que oprimen cruelmente a otras personas? ¿Aún a los que oprimen a su propio pueblo? Esa es una pregunta retórica que nos debemos hacer, o sea que el Evangelio está todo. Ok. Entonces, miren, los que llevan la palabra de Dios a otros no deben dejar que las presiones sociales ni el temor dicten sus palabras. Hagan de cuenta. Yo vengo aquí, pero para que no se enojen los hermanos, yo les digo lo que ellos quieren oír, no lo que dice la palabra. Entonces ahí no quiero lastimar, ¿no? Por eso no digo toda la verdad. No, aquí por eso es importante. Son llamados a predicar el mensaje y la verdad de Dios. Hay que predicar el mensaje, hermano. Aunque te digan que eres muy duro, como sea, pero pues la verdad, por lo popular que sea, hay que predicar
la sana doctrina. Ese es el punto que tenemos que llevar a cabo. Ok, entonces, decíamos juicio para aquellos que consideramos nuestros enemigos. Hagan cuenta que ustedes tienen un enemigo. Y dicen, no, pues ojalá que pase esto. ¿Verdad? No, ese es el punto. Dice, mientras esperamos misericordia nomás para nosotros. Nomás queremos que a nosotros nos ayude a nosotros. Vamos haciendo una recapacitación de lo que debemos aprender de la lección de Jonás. ¿Ves? Entonces dice, nos alegramos por pequeñas comunidades personales que por la salvación de multitudes. No, pues yo vengo aquí, cumplo por protocolo, vengo, me siento en la banca, necesito, pero lo que hizo, ahí ya le dije, no necesariamente hay que anotar y hacer grupitos y vamos todos a hacer bolas. No, cada quien tiene su don. Hay unos que ayudan de una manera, con un tratadito, otros a través de subir a YouTube, otros con platicar en cualquier momento, otros en ayudar aquí en la iglesia, aquí con las cosas necesarias. Eso también es importantísimo. Entonces, dice, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Él conoce nuestro corazón bíblico, hermanos, y no nos podemos esconder de Dios ni huir de Él. Salmo 139:7. Entonces, por eso dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, ahí estás tú. Ese salmo préstanselo de memoria, recuerdo de este estudio, cuando se sientan así, tristes y todo. Dice bien, somos como Jonás. Jonás, dice bien, otro análisis ahí, Jonás simplifica nuestra tendencia a la autocompasión selectiva. Quiere que nomás la compasión sea para nosotros, pero para el enemigo no. Jonás se preocupó profundamente por su propia comunidad, hasta el punto de desear la muerte cuando perdió la sombra de su planta. Él se preocupaba por las comunidades personales, sin embargo mostró compasión. Sin embargo, no mostró compasión por el destino de toda una gran ciudad. Ese es el punto. Ok, entonces, miren, hermanos, con este texto, Filipenses 2:4, la pluma del apóstol Pablo escribió, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirar más por lo tuyo, sino cada cual también por lo de los otros. Es importante, Filipenses 2:4, mira, Filipenses 2:4, este texto remarca y nos pone claro todo el mensaje que nos está dando la lección de Jonás. Dice, ¿tenía Jonás derecho a cuestionar la compasión de Dios hacia un pueblo arrepentido? Sabemos que no. Filipenses 2:4 lo está aterrizando ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio. No nomás hay que ver lo nuestro. ¿Ok? Pues el punto. Entonces aquí Jonás ilustra nuestro deseo de controlar la gracia divina. El profeta quería determinar quién merecía la misericordia de Dios. ¿Ok? A veces nosotros también tratamos de convertir la gracia de Dios en algo que podemos administrar. No, decimos, a este sí castigo o este no. No podemos hacer eso. Dice, establecemos límites a la misericordia que Dios puede mostrar pidiendo a Dios quién sí merece perdón y quién no. Es lo que está dejando la persona. No le estoy diciendo. Y hay este texto, Mateo 9:13, y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero. Ahí está diciendo. Ok, muy bien. Entonces, miren, nosotros también hacemos eso. Si no hay gracia ahí, algo vencido o no merecido, algo no merecido, ¿verdad? Es la gracia, Dios nos da algo no merecido. Dice, no hay gracia sin arrepentimiento. Que se nos quede bien claro, porque con eso hacemos válido y obligatorio el plan de Dios de salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para después irse hasta la muerte. Dice ya, muchachos, ustedes van a dar la clase después. Entonces, no hay gracia sin arrepentimiento. Pero eso es la condición de la misericordia, está condicionada. Entonces, ese punto, hermano. Ahora, misericordia divina, ya para terminar aquí voy. Amor incondicional de Dios que se
se manifiesta en el perdón de los pecados y la ayuda ante el sufrimiento humano. O sea, hay misericordia divina. Dice bien, misericordia divina es el amor incondicional de Dios. ¿Sí? Ok. Pero hay misericordia humana. ¿Dice bien? Misericordia humana es extender compasión, asistencia y perdón a otros, reflejando la bondad divina de nuestras acciones. Es la compasión que extendemos a otros. Ese es el punto que les quería decir ya para terminar aquí, ya para terminar este estudio. Dice bien, esto ya para despedirme de este tema, el paso más importante. ¿Cuál es el paso más importante? De todos los 4 semanas que estamos viendo esto, ¿qué impacto tendrá esta historia en tu propia vida? ¿Qué impacto de lo que ya estamos viendo? ¿Ves? ¿Qué impacto tendrá? El viaje de Jonás nos muestra algo extraordinario. Dios no solo quiere usarte, Él quiere transformar. Jonás fue transformado, hermanos, porque Jonás se da cuenta que era, según él, iba a desobedecer y escapar de Dios, huir de la presencia. Pero después el pez grande lo dominó y ahí inició un proceso de cambio, y ese proceso era la restauración o la transformación de Jonás después de que había estado en el vientre del gran pez. ¿Para qué? Esa restauración, para que caminando durante los 800 y pico de kilómetros y llegar allí fuera reflexionando y les predicara la palabra o de lo que les iba a decir, que le había dicho Dios a los ninivitas, cumplió. Entonces, no solo nos usa para transformarnos esta lección. Dice bien, dice, Jonás intentó huir, ¿verdad? No me acuerdo, fue arrojado a una muerte segura en el mar, pero fue moldeado. Porque acuérdense que en el vientre del gran pez oró Jonás y se arrepintió, Dios lo perdonó, Dios lo escuchó. ¿Ves? Entonces dice, y luego fue enviado a Nínive. Ok, bueno, aquí es bien, ya estamos terminando. Y todo eso fue parte del proceso que nosotros también debemos vivir. Nosotros hemos pecado, nos vamos a arrepentir, Dios nos escucha y nos perdona. Ese es el punto. Hay dos tipos de bueno, vamos a decir, el arrepentimiento cuando ya somos bautizados en el camino, podemos pecar, podemos caer de la gracia y arrepentirnos verdaderamente. Y también en el proceso del plan de Dios de salvación, que es el tercer punto: oír el Evangelio, creer en la palabra de Dios, arrepentimiento verdadero. Es un giro de 180 grados. Luego después pasar al frente a confesarse, luego bautizarse para ser salvo y añadido a la iglesia de Cristo y luego ser fiel de mundo. Entonces, ese es el punto, hermano. Ya estamos terminando esta serie. Y yo dije, la pregunta es, ¿cuántas veces has evitado que Dios te mandó? ¿Cuántas veces has evitado lo que Dios te mandó a hacer? Cuando tú te bautizas, tienes muchas ganas, dices, no, yo voy a evangelizar, voy a ayudar a aquella congregación a participar, pero pues se olvida después. Entonces, ¿cuántas veces has preferido huir antes de enfrentar tu propósito? Es otra pregunta que nos hacemos, que debemos hacer. Y luego la otra, si Dios insistió con Jonás, ¿por qué no insistiría contigo? O sea, Dios insistió con Jonás, ¿por qué no va a insistir contigo? Eso es lo que debemos nosotros reflexionar. Ok, dice, tal vez has caído, has huido o te has resistido, pero mientras haya vida, hay propósito, hermanos. O sea, tal vez andamos alejados, somos soldados caídos, reincidentes, los que me escuchen. Entonces, pero mientras haya vida, hay propósito. O sea, mientras esté bien, porque después de muerto, ya nada se puede hacer. Entonces, dice, tal vez hoy te encuentres en el vientre del pez, rodeado de oscuridad, esperando una salida. Tal vez ahorita, pues todavía no has obedecido el plan de Dios, que te encuentres en el vientre del pez, rodeado de oscuridad, esperando una salida. Hoy es el momento de arrepentirse. Dice bien, tal
tal vez estés en el largo camino sin ver aún el final. Otra voluntad para cerrar. O quizás ya llegaste a nivel, pero te falta valorar para hablarle a las almas del mensaje. Pero te falta valor para hablarle a las almas del mensaje de salvación. Ese punto, hermanos, es el meollo del asunto que tenemos que evangelizar a fin de cuentas, que es el mandamiento, es el trabajo principal de aquí, de la iglesia, que casi en todas las iglesias de Cristo no se cumple. Entonces, dice, recuerda, Dios aún te está llamando que prediques el evangelio a toda la criatura. Ese es el consejo que nos da esto. Ahora, vamos a ver, dice bien, desgraciadamente, tristemente, la historia de Jonás es triste, hermanos, es triste, porque no nos revela si él, que siguió, la corta rápidamente. Vamos a ver por qué la corta ya con esto termino. Dice bien, dice, la otra cara de la historia de Jonás. El final de la historia de Jonás es triste. Porque ahí en el capítulo 4 remarca y ahí se quedó. Pero no sabemos, no escribe si se arrepintió o no. Entonces por eso decimos que es triste. Dios lo reprende por su mala actitud. Sigue huyendo de las verdades de la gracia y la misericordia. A fin de cuentas, con él, Jonás no reconoce la misericordia divina, la quiere manipular según él. ¿Ves? Y número 3. Dice bien, a veces nosotros también veamos la reacción de un cristiano. Vamos a hacernos una introspección aquí. Dice bien, dice, debo ver a cada persona como alguien a quien quiero que encuentre la verdad del Evangelio. O sea, si tú ves, por ejemplo, los chicos aquí, yo quiero que ellos sepan la verdad del Evangelio, la sana doctrina, no pasar. No, yo paso, una cosa es que tengas buen verde y buena presentación de lo que tú pones, pero otra cosa es que tengas el contenido de la sana doctrina. Fíjate bien, o sea, hay que ver el contenido de la sana doctrina. Está correcto que sepas cómo exponer, ustedes son maestros, ya saben, pero eso es importante, porque tú debes buscar a las personas que encuentren la verdad, distinguirlos de lo que es la iglesia de Cristo y lo que son las iglesias no escriturales, que sepan la diferencia. Si nomás predicas así, pero no haces diferencias, entonces un chamaco, pues ya se encuentra un novio por ahí, se va con otro. Pero son no escriturales, porque para ellos es todo igual. Pero si no se da el contenido de la Santa Doctrina, ese es el problema. Entonces, número 5, dice, quiero que reconozcan su necesidad de Cristo y lo acepten. Es lo que debemos ver nosotros, hacer. Que reconozcan la necesidad que tenemos todos de Cristo y lo acepten. Esa es una misión que tenemos. Ahora, dice, yo fracasaré. A lo mejor fracasamos nosotros, ¿ves? Todos podemos fracasar, ¿ves? Pero fíjate bien, y lo hermoso que podemos reconocer, lo hermoso que podemos reconocer nuestro pecado y recuperarnos, ¿ves? Porque caemos de la gracia, pero si nos arrepentimos, seguimos en el camino. ¿Ok? Entonces ese es el punto. Dice, toda la ciudad reconoció su necesidad de Dios y lo aceptó. Este es el final de esta triste historia. A fin de cuentas, ¿qué es lo que importó ahí? Que toda la ciudad siguió, se arrepintió. Que eso es lo que pretendemos nosotros. Ya para terminar, aquí ya vamos estando también todavía. Dice, se arrepintió Jonás de su obstinada oposición a la universalidad de la gracia de Dios. La pregunta es, bueno, pues ese capítulo 4 hay maestro. Se arrepintió Jonás de su obstinación. Dice, Jonás no responde, hermano. Jonás no responde directamente a esta pregunta. ¿Qué cree? Dice, pero su silencio sobre este punto y el contenido general de su libro hablan más que las palabras. Otra vez, él no responde si se arrepintió, pero su silencio sobre este punto y el contenido general de su libro habla más que las palabras. Por eso le digo, cuando hicimos la serie, que en este estudio del libro de Jonás, no es tanto lo que él dijo, sino la actitud de él. La actitud de él es lo que nos está enseñando, y él la está plasmando. Él la está plasmando. Vamos a ver,
Dice bien, Jonás no habría escrito una confesión tan franca y humillante de su pecado. Él escribió esa confesión. Dice, si no hubiera estado sinceramente arrepentido y no hubiera esperado preservar y salvar a otros de una intolerancia y quejas similares, porque ese tipo de Jonás nos está sirviendo ahorita en el año 2025, ahorita, dice, él pasó ya como en el siglo 6 y 7, nos está sirviendo ahorita. Todo lo que él escribió, ese es el mensaje positivo que nos está diciendo Jonás, la misericordia, la compasión. Ya para terminar, y dice, quizás una pregunta más pertinente para nosotros, en vez de andarnos preguntando qué pasó con Jonás, sería, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Qué nos sucederá al meditar en esta revelación del amor de Dios por toda la humanidad? ¿Qué nos sucederá? La cosa no termina. Correremos, hay dos alternativas. De eso que hemos estudiado en los 4 domingos, ¿qué sucederá si meditamos sobre este estudio? Hay dos caminos. Correremos hacia Dios para llevar el mensaje de su gracia a todos los pecadores. Pregúntanos, ¿sí o no? ¿Correremos o no? Diremos, quiere decir que si vamos a evangelizar, a fin de cuentas lo que estamos diciendo. O la otra, ya para terminar, nos contentaremos con tener la gracia de Dios solamente en nuestro pequeño grupo de hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo que asisten al edificio del reino. Nomás vamos a platicar aquí entre nosotros. Esas son las dos alternativas. Entonces ese fue el estudio, hermanos. Vamos a hacer tantito ahí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7 al 10. Jonás, un hombre que decidió huir de la presencia de Dios.